Continuamos con la explicación del tema 14 que trata sobre microbiología y en la lección de hoy vamos a estudiar fundamentalmente las formas celulares. Dentro de las formas celulares, que es el segundo gran apartado de microorganismos, vamos a estudiar inicialmente las bacterias, posteriormente vamos a estudiar los protoctistas y terminaremos estudiando los hongos, que son las formas de microorganismos patógenos o no patógenos que tienen forma celular. Las bacterias tienen un origen evolutivo anterior a las células eucariotas. Me remito para eso al tema en el cual hablamos de la evolución celular y hablamos de la célula procariota y eucariota, tema primero de citología. Estas bacterias sabéis que pertenecen al reino de las móneras y que estructuralmente se caracterizan porque carecen de membrana nuclear, por tanto carecen de núcleo diferenciado y tienen una especie de núcleo con un ADN circular o lineal que se llama nucleoide o nucleosoma. Y después en su citoplasma pues carecen prácticamente de todas las organelas de membrana. Tienen algunas diferenciaciones de la membrana celular, tipo los mesosomas, pero lo que son orgánulos propiamente membranosos poseen exclusivamente ribosoma y tienen cubiertas externas en forma de membrana plasmática, de pared y de flagelos bacterianos. La estructura responde muy bien a la imagen que tenéis aquí puesta y que, insisto, describimos perfectamente en la como estructura de las células procariotas, asimilando sus paredes, las tinciones de Gram, sus formas y sus componentes fundamentales en esa lección. Es importante que repaséis esa lección, puesto que en las preguntas de selectividad no desmembran, no separa el contenido del tema en la parte de citología y en la parte de seres o de microorganismos de tipo bacteriano. También estudiamos, cuando hablamos de las células procariotas, pues hablamos de su fisiología. Las bacterias se relacionan, tienen con el medio que les rodea, tienen forma de espora y forma de resistencia. Las bacterias también se nutren, tienen su propio metabolismo celular, un metabolismo muy poco evolucionado, un metabolismo totalmente anaeróbico que se basa fundamentalmente en lo que son el proceso glucolítico y las fermentaciones. Pero las bacterias también se van a reproducir. Las bacterias se van a reproducir de dos modos. El primer tipo de reproducción se llama reproducción asexual y es la que tenéis expresada en esta imagen de aquí abajo, que está muy bien explicada, y si os dais cuenta y la juzgáis con un poco de crítica, se parece muchísimo a una mitosis. Es una bipartición transversal o fisión binaria de la bacteria, por el cual el cromosoma bacteriano que tenéis aquí puesto inicialmente se va a duplicar en un proceso pues como el de replicación que ya hemos estudiado, y ese cromosoma bacteriano se va a repartir o se va a transformar en dos cromosomas hijos, en medio del cual se van a coger y va a aparecer un septo de separación que origina dos bacterias hijas totalmente idénticas, puesto que el material genético que poseen es el que proviene de esa replicación. Por lo tanto, veis que la variabilidad que aporta el tipo de reproducción asexual a la reproducción bacteriana es muy escaso. La única posibilidad de cambio genético son las mutaciones. Bueno, esto es una verdad a media. ¿Por qué? Porque existe otro tipo de reproducción bacteriana que se llama la reproducción parasexual, que está especialmente diseñada pues para ganar en ese tipo de propiedad de característica que no tiene la reproducción asexual, que es conseguir más variabilidad. Esa reproducción parasexual consiste en la transferencia de información genética, es decir, la transferencia de ADN,
pero entre individuos de la misma generación. Es decir, es una transmisión horizontal. Nosotros en reproducción lo que hemos estudiado hasta ahora es que el material genético se transfería de padres a hijos. Bueno, pues en la reproducción parsexual la información genética se va a transmitir entre individuos de la misma generación. Por eso se dice que es una transmisión horizontal. Va a implicar que un fragmento de ADN se transporte desde una bacteria donadora a otra bacteria receptora que sustituya al suyo y por lo tanto varía su información y varía su funcionamiento. Aquí tenéis una imagen muy bonita donde tenéis dos bacterias hijas que están comunicando sus citoplasmas y a través de esta estructura que le vamos a llamar pelo sexual o pili va a transmitirse ese fragmento de ADN que va a condicionar su funcionamiento. Bueno, pues en función de cómo se realiza el transporte de ese ADN, hay tres tipos de reproducción parasexual: la transducción, la conjugación y la transformación. Esos tres mecanismos son los que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué es la transducción? Bueno, pues la transducción es un mecanismo de reproducción parasexual bacteriano en el cual la transferencia de ADN se realiza de una bacteria a otra, se realiza mediante un vector, mediante alguien que se encarga de transportar ese ADN. Generalmente es un virus de los tipos bacteriófago. Vuelvo a insistir que en la imagen que está en el inferior de la diapositiva tenéis claramente descrito y dibujado cómo se transforma, cómo se transfiere esa información. Inicialmente un bacteriófago penetra, se fija a la bacteria que parasita, le inyecta su material genético, aquí en rojo, y este material genético se inyecta como profago. Aquí tenemos la primera bacteria parasitada. En la reproducción, cuando se está produciendo el ciclo lítico, en esa reproducción del virus, algún trocito de ADN de este virus rojo, de este ADN rojo del bacteriófago, introduce también algún trozo de ADN del virus. Va a arrastrar genes bacterianos que se van a llevar pues algunos de los virus hijos. Virus hijos que llevan su propio ADN en rojo, pero también lleva una cantidad de ADN del virus, de la bacteria que parasitó en primer momento. De tal forma que estos virus, al infectar nuevas bacterias, transmiten el material genético de la bacteria anterior. Y al final, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar bacterias con fragmentos de ADN de la primera bacteria parasitada, aparte del material genético del profago. ¿Vale? Entonces es el mecanismo de reproducción sexual de la bacteria tipo transducción. El segundo mecanismo se denomina mecanismo de conjugación. Y en este caso el ADN, bien en forma de plásmido o bien en forma de episoma, se transfieren de una bacteria a otra mediante un contacto directo de una estructura que se denomina pili sexual. En este mecanismo de conjugación existen tres tipos de bacterias. Las bacterias que se llaman bacteria F+, o bacterias con factor de fertilidad positivo, que le confiere, aquí tendríamos el cromosoma bacteriano, que es el que está en este color rojizo, y el factor, este factor de fertilidad, que lo que le confiere a esta bacteria F+, es la capacidad de desarrollar un pili sexual. Las bacterias que no tienen este factor de fertilidad se le llama bacteria F-. Bueno, pues la bacteria F+, que portan el factor F que le confiere la capacidad de formar un pili sexual, es capaz de tomar contacto con una bacteria receptora F-, hacer una copia del factor F y transmitirlo a través del pili sexual, de tal suerte que al final obtendremos bacterias ambas con la capacidad de transmitir esa información genética. En algunas ocasiones, bueno, pues se va a
transferir también material de otra bacteria y de esta manera pues las bacterias receptoras van a adquirir características que carecían y que sí tenían las donadoras. Estoy hablando en concreto de la capacidad de la resistencia a determinados antibióticos. Existen otros tipos de bacterias que también utilizan este mecanismo de reproducción parasexual, la conjugación, que son las bacterias HFR, bacterias de alta frecuencia de recombinación. En este caso, el ADN es un episoma que está integrado directamente en el propio genoma bacteriano y de esa manera se reproduce con él. Mirad, aquí tenemos una bacteria F+, donde tendríamos el plásmido en el exterior, es totalmente autónomo, es independiente y se convierte en una bacteria con alta frecuencia de recombinación, integrando ese plásmido en forma de episoma en el propio genoma de la bacteria y a partir de ahí se va a reproducir con esa bacteria. Este constituiría el segundo mecanismo de reproducción parasexual. Ahí tenéis una imagen en el cual pues vamos a ver cómo se produce el mecanismo de conjugación. Esta sería la bacteria F+, que tiene el plásmido. Veis que no es episoma porque está fuera del ADN, del genoma de la bacteria, y ese plásmido le confiere a esta bacteria, que es la bacteria donadora, la capacidad de fabricar un puente de conjugación. Ahí tenéis el puente conjugativo, el pilisexual, que hace que la bacteria donadora transfiera, y aquí lo estamos viendo cómo transfiere, una hebra del ADN de ese plásmido a la bacteria F negativa, a la que no tiene ese factor de fertilidad. Aquí ha terminado de transmitirlo y esta bacteria que era F negativa pues se ha convertido en F positiva. En esta imagen que nos ha acompañado a toda la presentación pues vemos exactamente igual. El ADN del donante, el ADN del receptor, que es su genoma propio, y aquí tenemos cómo en este caso es un plásmido, es capaz de una de sus hebras transmitirlo a través del pilisexual. Insisto, mecanismo de reproducción parasexual por conjugación. Y el último que nos queda es un mecanismo muy simple, se llama mecanismo por transformación, mecanismo de reproducción parasexual bacteriano por transformación, en el cual las bacterias competentes van a recoger espontáneamente fragmentos de ADN exógeno, de ADN que están en el medio y que proceden de bacterias muertas que dejan su ADN disperso en el medio en el que viven. Aquí se ve nada más que regular, pero tenemos un ADN libre y ese ADN libre, en un momento determinado, esta bacteria es capaz de adquirirlo e integrarlo en su propio genoma. En esta imagen de aquí se ve muchísimo mejor. Aquí tenemos una bacteria que ha sido destruida, que deja sus trozos de ADN en el medio donde está y ese ADN exógeno procedente de esas bacterias competentes por medio del mecanismo de transformación lo integran en su propio ADN. Por tanto, los tres mecanismos de reproducción parasexual en bacterias que consiguen aumentar la variabilidad genética de ellas, hemos dicho que son los mecanismos de transducción, ahí lo tenéis, como un bacteriófago que contiene ADN de otra bacteria, lo inyecta nuevamente en esta bacteria, el mecanismo de conjugación, por contacto directo mediante un pilisexual en el cual pues estáis viendo que en este caso es un episoma, se transfiere de una bacteria a otra, y el último que hemos estudiado que es el mecanismo de transformación por el cual el ADN del exterior proveniente de otras bacterias se integra en el propio genoma bacteriano. El siguiente tipo u otro tipo de microorganismos serían los que pertenecen al reino de los protoctictas. Son una serie de microorganismos que tienen la característica de ser eucariotas, es decir, que ellos ya sí tienen núcleo perfectamente diferenciado y separado mediante una membrana nuclear, unicelulares que carecen de pared, generalmente acuáticos, muy diversos y complejos, ya que cada uno debe realizar todas las funciones vitales. Y vuelvo a insistir que son seres unicelulares.
En algunas ocasiones pueden ser multicelulares, es decir, células que se agrupan para intentar ayudarse las unas a las otras en forma de colonia. En otras ocasiones pueden ser multinucleadas, y hay formas de nutrición tanto de forma autótrofa como heterótrofa y en forma de vida libre. Y los protostistas suponen el paso fundamental de la evolución de la célula procariota ancestral a la célula eucariota ancestral. Supuso el paso evolutivo más grande de la historia de la vida, ya que dieron después origen a los seres pluricelulares. Luego se han quedado, y de hecho quedan representantes muy importantes en la Tierra de este paso evolutivo. ¿Cómo lo podemos clasificar? Pues fundamentalmente lo vamos a dividir en dos grupos que atienden fundamentalmente al tipo de nutrición básica que existen. Existe un grupo de protostistas que tienen un tipo de nutrición autótrofa fotosintética. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a un grupo importante que serían las algas, y después existen otro grupo de seres protostistas que son heterótrofos y que van a ser los máximos representantes los protozoos y los mohos. Los autótrofos fotosintéticos, pues como ya he dicho, son fundamentalmente algas. Algas que pueden ser uni o multicelulares, pueden ser macro o pueden ser microscópicas. Unas dependen de la luz, otras dependen del dióxido de carbono y otras tienen minerales. Aquí os he puesto dos representantes de estas algas: la euglena, que tiene esta estructura con sus cloroplastos, con su núcleo perfectamente diferenciado, y en este caso pues tiene sus flagelos y sus fotorreceptores específicos para la fotosíntesis, o las diatomeas, que tienen unos depósitos de calcio importantes. Ahí tenéis una clasificación de todos los autótrofos, de todos los microorganismos autótrofos fotosintéticos que existen, de los cuales yo os aconsejaría aprenderos pues las euglenas, algas que están relacionadas con el agua dulce, como hemos dicho también las diatomeas, que son algas que están relacionadas con el agua dulce y con el agua marina, y por último pues las algas verdes unicelulares, coloniales y multicelulares, que están en el agua dulce y en el agua marina. Si os fijáis en el resto de los ejemplos de autótrofos fotosintéticos, pues son todos algas, algas pardas, algas rojas, y aquí tenéis una representación de lo que sería una euglena. Esos serían los máximos representantes de los protostistas, de los microorganismos autótrofos fotosintéticos. Dentro de los heterótrofos, como ya hemos dicho, fundamentalmente nos vamos a encontrar con mohos y con protozoos. Los dos ejemplos más importantes serían los paramecios y las amebas. Tenéis aquí un hermoso paramecio en mitad de la presentación. Aquí tenéis otro paramecio de forma menos típica y la ameba. Estos seres heterótrofos se caracterizan fundamentalmente por ese tipo de metabolismo. Pueden ser uni o multicelulares, pueden aparecer con vida libre, y la mayor característica que tienen es que al vivir en un medio acuático pues tienen una locomoción propia. Lo más característico son la aparición de cilios o flagelos, o inclusive la aparición de pseudópodos. La reproducción es variada, se pueden reproducir por esporas, por fisión primaria o por reproducción sexual. Y hago exactamente igual con los autótrofos. Os pongo una clasificación donde están representados la mayoría de los heterótrofos, donde yo destacaría pues los flagelados, como el paramecio que tenéis ahí representado, algunos organismos ameboideos como la amoeba proteus que tenéis ahí puesta, y por último pues algunos esporozoarios y parasitarios como es el treponema o como serían los vibrios. Para finalizar, el último grupo de microorganismos que tenemos que destacar serían los hongos. Son seres eucariotas heterótrofos con digestión extracelular. Los hongos adquirieron entidad propia cuando se descubrió que su mecanismo de nutrición era heterótrofo y que correspondían a un reino totalmente independiente al reino vegetal, que es el reino de los fungi. Tiene unos mecanismos de reproducción variables, se pueden reproducir por esporas de manera sexual, se pueden reproducir por bipartición o pueden tener reproducción sexual.
no tienen cilios ni flagelos, no son móviles, pueden ser y aparecen hongos microscópicos, pero también hay hongos macroscópicos, uni o pluricelulares y que tienen pared celular propiamente dicho, rara vez con celulosa, muy frecuentemente con quitina. Estos hongos estructuralmente están formados por una masa de filamentos multicelulares. Aquí tenemos el ejemplo de dos hongos, el Penicillium notatum, que es el que dio origen a la penicilina, y el Aspergillus. Veis que todos son iguales, son una masa de unos filamentos. Cada uno de estos filamentos que corresponden a este hongo reciben el nombre de hifas. Estas hifas están recubiertas de la pared de quitina y el conjunto de todas las hifas de un hongo reciben el nombre de micelio o cuerpo del hongo. Y este micelio o cuerpo del hongo veis que está cogido y está separado, dividido por tabiques o septos, formando un citoplasma multinucleado. Ahí tenéis un citoplasma, veis que está en división y veis cómo van apareciendo numerosos tipos de núcleos que después van a liberarse en forma de esporas. Bueno, pues los filamentos que constituye cada uno de los hongos recibe el nombre de hifas, el conjunto de hifas recibe el nombre de micelio y están tabicados en forma de septos. Los hongos tienen mucha importancia en la cadena trófica porque son descomponedores de la materia orgánica. Por eso hemos dicho que tienen metabolismo heterótrofo. Pueden ser parásitos de seres vivos, pueden vivir como parásitos de esos seres heterótrofos consumiendo su materia orgánica, pueden ser saprofitos o inclusive pueden ser simbiontes y producir beneficio su parasitación. ¿Cómo lo podemos clasificar? Pues mire usted, lo vamos a clasificar atendiendo a la manera de reproducirse. Así nos vamos a encontrar con unos hongos que tienen un tipo de reproducción que se llama reproducción alternante, van alternando ciclos haploides con ciclos diploides, que constituye un grupo de hongos que recibe el nombre de ascomicetos. Son fundamentalmente los mohos, las levaduras y se nutren fundamentalmente a partir de la fermentación del azúcar. Ese grupo de hongos se llaman los ascomicetos. Nos vamos a encontrar un segundo grupo de hongos que tienen una reproducción sexual, que son los hongos terrestres, que se alimentan de plantas y de animales en descomposición y que están englobados dentro del grupo de los murcomicetos. Los murcomicetos, el ejemplo más característico lo tenéis representado aquí, que sería el moho negro, que tienen pues determinadas frutas o verduras cuando lo dejamos mucho tiempo a la intemperie. Bueno, pues esos murcomicetos, ese moho negro que aparece, es un tipo de hongo que se reproduce sexualmente. Tercer grupo tenemos los basidiomicetos, que corresponden al grupo de las setas, que nosotros ya conocemos, son entidades macroscópicas y que se reproducen por unas esporas sexuales que tienen en la parte inferior. Y el último grupo serán los deuteromicetos, que tienen un mecanismo de reproducción sexual no muy conocida y en el que vamos a encontrar un grupo de hongos que se llaman hongos imperfectos, de los cuales los más conocidos son la Candida albicans y el Penicillium notatum. Aquí tenéis la imagen típica de lo que sería el Penicillium notatum, que si lo queréis al más aumento, pues lo tenéis aquí exactamente igual, donde tenéis las hifas representadas claramente y esto sería el micelio y aquí veríamos las tabicaciones perfectamente. En definitiva, y para resumir y dejar claro esta lección que puede ser un poco compleja, tenéis los tres, quitando las bacterias, los tres grupos de microorganismos que hemos estudiado dentro de los protistas, el grupo de las algas, el grupo de los protozoos y de los mohos y el grupo de los hongos. En cuanto a la nutrición, veis que tanto protozoos, mohos y hongos tienen nutrición heterótrofa, las algas son de nutrición autótrofa, fundamentalmente fotosintética. En cuanto a la pared celular, las algas sí tienen, los protozoos y los mohos no, y los hongos generalmente lo que tienen es quitina, muy poquitos tienen celulosa. La importancia biológica, pues hombre, las algas tienen importancia per se porque van a formar el fitoplancton, que sabéis que es el principal nutriente de determinadas especies animales. Los protozoos y los mohos pueden estar libres o ser parásitos de animales y producir patologías, lo mismo que los hongos.
La forma de vida, pues las algas pueden ser unicelulares o agruparse en colonias. Los protozoos y los mohos generalmente son unicelulares y los hongos pueden ser uni o pluricelulares y la estructura básica de formación son las hifas. Y aquí tenéis puestos pues algunos ejemplos de cada uno de estos microorganismos. De las algas hemos dicho euglenas, diatomeas y cianobacterias. De los protozoos hemos hablado de la ameba, del paramecio, del trypanosoma, del vibrio, del plasmodium, y de los hongos pues hemos hablado del penicillium, de las cándidas y de la seta. Con esto hemos terminado la lección de hoy, que corresponde a todos los microorganismos con forma celular.